Hoy voy a hablarle sobre un evangelio diferente. No hay otro evangelio. Vamos a estar basándonos en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1, versículo 6, la palabra dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí el apóstol Pablo se refiere al evangelio de salvación que Cristo predicó y la ley y los profetas que los judíos querían imponer aún a las personas que se habían entregado a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por esto el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: no hay otro evangelio. Vamos a estar hablando sobre la carta a los Gálatas. Vemos que Pablo, de manera convincente, presenta sus credenciales a los que habían creído en Cristo Jesús en la región de Galacia. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo expone lo siguiente: Pablo, un apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo escribe este libro, esta magnífica carta a las iglesias de la región de Galacia, una carta que está fundamentada en la fe en Cristo y no en las obras de la ley, ni en las tradiciones, ni en las costumbres, ni en las normas culturales, ni en las normas religiosas. Esta grandiosa carta es prácticamente incuestionable por la sana doctrina que encontramos en ella, fundamentada en los principios bíblicos de la fe. ¡Qué magnífica carta esta a los Gálatas! Gálatas ha sido llamada la declaración de independencia de la libertad. Gálatas es una apasionada carta donde vemos la efusión del alma de un predicador en el fuego del Espíritu dado por su Señor y fundamentado, comprometido con la fe salvadora. La fecha aproximada en que se escribió esta carta es aproximadamente 50 años después de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Pablo como apóstol no era de hombre, ni fue a través de hombre, no se originó con el hombre. Dice la palabra: no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Bendito el nombre del Señor. El llamado de Pablo se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basó en encuestas de opinión o cualquier consejo humano, sino que se basa en un llamado divino, realizado a través de Dios el Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo permanente desde su llamado hasta su muerte. Es nuestro deber también respetar la autoridad del grande e intrépido apóstol Pablo. Pablo, como un apóstol, esto lo hacemos con respecto a este libro escrito a Pablo a los Gálatas, como palabra de Dios, y tomando muy en serio la opinión del apóstol Pablo, dejar de vivir un evangelio diferente y no estar fundamentados en la actualidad, en el evangelio real, en el evangelio que Cristo trajo a la humanidad, en el evangelio por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Pablo estaba asombrado con el cambio que habían experimentado los Gálatas de la verdadera fe en Cristo Jesús, y les dice: no hay otro evangelio.
no consiste la fe en tradiciones, culturas y costumbres de la ley, sino en el arrepentimiento y la entrega por entero a nuestro Señor. Pablo resalta su ministerio y les explica su llamado y su conocimiento por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pablo perseguía a los que servían a Dios, él fue llamado al arrepentimiento y a cambiar y apartarse de la ley y venir a los pies del Señor. Hoy muchos nos hemos apartado del evangelio fundamentado en la fe en Cristo y vivimos el evangelio a nuestra manera. Hacemos las cosas como creemos y como nos conviene humanamente. Pablo no era ese tipo de persona. Pablo estaba dispuesto a sufrir, a morir si era necesario por llevar a cabo el cumplimiento de la fe verdadera en Cristo y vivir el evangelio esencial que Cristo nos dejó con su muerte y con su exposición y con su ejemplo de que debemos andar en la luz de la verdad. En la actualidad, el evangelio de Cristo ha sido distorsionado, ha sido tergiversado, y en la actualidad muchos viven en la mundanalidad, en tradiciones y costumbres religiosas y dicen llamarse cristianos, que llevan las buenas nuevas de salvación. Hoy en día nos invade la vanidad, los espectáculos, el amor desmedido por lo material. En cuanto al fervor de la verdadera fe, el primer amor parece haber desaparecido. Hoy reina en muchos el desánimo, la apatía, la indiferencia, la religiosidad, la frialdad, porque muchos han perdido su primer amor, y lo peor es que ni siquiera se han enterado o lo disimulan bastante bien. Yo le invito hoy, amigo y hermano, a entregar su vida al Señor, a volver a la senda antigua, a retornar a la senda de la verdad, a la senda de la fe, del evangelio puro y santo en Cristo. Volver al primer amor que Cristo nos dio con su muerte y con su ejemplo y con sus exposiciones, y reconciliarnos en verdad con nuestro Señor y apartarnos del amor al mundo, del amor a lo material, de la perversidad, y vivir un evangelio basado y fundamentado en la palabra de Dios. Espero que esta exhortación haya alcanzado su interés y sus buenas intenciones. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.